Hablemos de tu caso, porque hay algo que sí que es verdad que cuando la gente se mete muy agresivamente con esto, que yo creo que es bueno que se hable del tema, incluso gente que pueda tener mucho hate con este tema, que tanto él pueda expresarse como que podáis expresaros. Yo creo que a mí lo que me gustaría es que en el mundo haya debate. Incluso gente que puede tener una concepción dura, porque a lo mejor la han educado así, pueda expresarse y pueda rebatir y puedan hablar. Ese es el problema, ¿no? Yo hay algo que siempre he tenido muy claro. Tiene que ser una putada enorme lo que tú comentabas ahora, de estar totalmente insatisfecho y no sentirte identificado con lo que proyectas. Tiene que ser una putada bestial, porque si a veces tenemos problemas porque nos han salido granos, porque nos sentimos feos por el motivo que sea, y eso te causa una incomodidad mental bestial, imagínate nacer y vivir una adolescencia, además que es una etapa dura, una infancia, mirándote y diciendo, esto es una puta mierda, o sea, esto no me representa, tiene que ser muy duro. En tu caso, ¿cómo fue? O sea, vamos a empezar con la infancia más pequeña. ¿Tú cuándo empiezas a notar que hay algo que no es habitual como los demás niños? Desde que tengo memoria sé que había ahí algo extraño. Porque, por ejemplo, yo tengo flashbacks de cuando tenía 5 años, 4... Y recuerdo que yo, por ejemplo, mi hermano y yo, típico de los niños, los 90, ¿no? Íbamos con la típica camisa de sisas blanca y en calzoncillos por la casa, ¿no? Sí. Pues yo recuerdo de que yo no quería ir en ropa interior ya, con muy poquita edad, porque me daba mucho rechazo eso en mi cuerpo. Recuerdo que a mi madre a veces íbamos a la playa, bueno, aparte de que yo era un niño ultra afeminado y tuve muchos problemas de bullying. Sí. Pondremos alguna imagen que tú nos has pasado porque te pregunté, oye, y tú mismo en tu canal lo enseñas sin problema, para que se vea realmente que, claro, ahí es un niño físicamente, un niño tal cual, ¿no? Sí. Y ahí tú eres muy afeminada, ¿no? Digamos. Sí, a la hora de referirme a mi yo pasado, nos podemos referir en masculino porque es más entendible. Vale. Porque sí que es verdad que si andamos, no sería lo correcto, pero bueno, para que sea entendible, yo para mí siempre he sido una mujer, pero sí que en esa etapa vamos a referirnos en masculino sin ningún problema. Porque si te lías o algo así, no pasa nada. No, voy a liar seguro. ¿Y te llamabas Miguel, puede ser? Me llamaba Miguel. Sí. Y bueno, hombre, a mí en mi TikTok, desde que lo dije, cómo me llamaba, todo el mundo Miguel, me dicen, ¿no? Qué cabrones. Bueno, unas cosas, unos comentarios, o sea, comentarios como malvada, ¿eh? Se te ven los huevos, Miguel. Bueno, antes me llamaban Manolo, Ricardo, así que Miguel... Paco, ¿no? Los clásicos. Miguel es una mejoría ligera. Cuando tú escuchas Miguel, fuera de coñas, cuando tú escuchas la palabra Miguel, el nombre Miguel, ¿a ti te retrotrae algo mentalmente? ¿Te causa sensación? Sí. ¿Qué te causa? Como que... Es que es complicado, porque yo sí que con mi pasado estoy muy en paz. Y yo conozco chicas transexuales que su nombre antiguo es que no se lo quieren decir a nadie. Y lo entiendo, se suele llamar death name al nombre antiguo, que les digan su death name. Yo tengo amigas trans que somos súper íntimas y ni yo lo sé, y es que sí que es verdad que hay chicas que cuando se retrotraen a esa época lo llevan muy mal. Yo estoy muy en paz con mi antiguo yo. Para mí mi antiguo yo es gracias a esa persona he llegado donde estoy. Por eso lo muestras sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Exacto. Y sí, cuando digo Miguel, bueno, mis padres al principio les costaba por costumbre, ¿no? Y a mí incluso a día de hoy, si mis padres me llaman Mía, sobre todo mi padre, es como que... Esto es casi toda una vida. Claro, es que final, 21 años. Imagínate, es que es tu etapa encima más de aprendizaje, ¿no? Que es cuando somos niños y adolescentes. ¿Cuándo es el primer momento en el que ya seriamente empiezas a comprender lo que pasa y le comentas? Por ejemplo, entiendo que a tus padres o a tu hermano fue la primera persona. Fue un proceso... yo crezco en mi infancia siendo te voy a hacer una pequeña timeline. Sí. Mi infancia yo la recuerdo bastante amarga, porque además yo iba a un colegio religioso y en los colegios religiosos el bullying, el tal, digamos que es especialmente superior que en uno que no lo sea. Y te metían mucha caña. Los profesores. Llegué a acabar en el hospital por los maltratos que me hacía una profesora en concreto. ¿Te pegaba? Peor. O sea, bueno, lo de esa profesora... Voy a entrar ahora en lo de la profesora, que te voy a hacer primero la timeline. La primera timeline fue mi infancia, mucha soledad, yo no tenía amigos, tenía amigas, eso sí. La infancia, mucha soledad. Luego me hice como un grupo de amigos, pero por el trabajo de mi padre tuve que mudarme a Ourense, de Coruña a Ourense.
Y ahí empecé de cero en otro instituto, nunca encajé. En el instituto en 2010, creo que fue, es cuando empieza mi disforia a tope, porque claro, empieza la pubertad y yo recuerdo que empecé a desarrollar daños heavies por culpa de esa disforia, porque yo recuerdo que cuando empiezo a llegar a los 14 años, tuve como un síndrome de Peter Pan muy grande, porque en mi cabeza yo decía, porque al principio era muy, no tanto quiero ser una mujer, ¿vale?, sino no quiero ser un hombre. Porque suele ser esos dos sentimientos juntos a la vez, ¿no? Curioso. Y yo recuerdo que decía, vale, si yo soy un niño para siempre, nunca voy a ser un hombre. Entonces, sí, un razonamiento muy raro. Bueno, es que eras un niño. A ver, tampoco se te puede con 10 años que tengas la racionalidad de una persona de 40, ¿no? No, y además, yo era un niño muy, muy femenino, ya cuando era pequeño, ¿no? Yo recuerdo que me confundían con niña muy a menudo. Y cuando empecé a ver que eso se iba, me empezó a doler. Y recuerdo que con 14 años o así, empezó a salirme como una especie de herida aquí en la boca, y era de estrés, que yo me arrancaba la piel. Y yo recuerdo que me veía al espejo, recuerdo que era la época 20, y me etiquetaban en fotos del 20 con 14 años, y yo veía las fotos y decía, esa persona no puedo ser yo. No puedo ser yo. Era como una disociación. Porque tú cuando te mirabas al espejo, ¿veías lo que veías en fotos o te veías diferente? ¿O no te mirabas al espejo? Yo creo que todos en foto, si nos hace una foto 20, que el 20 subía a la gente las fotos a tropel, a granel, subías 40 fotos, salías en 500 ángulos, pues cualquiera se ve mal. Pero claro, yo me veía como era yo, porque además yo, digamos que fui un niño que tardé mucho en crecer, ¿no? Yo igual con 13 años parecía que tenía 9. Entonces, llego a los 14, empiezo igual a medir en un año 10 centímetros y claro, ese cambio de repente yo no lo encajaba. Entonces vi que me cambiaba la voz, vi que me cambiaba la cara, vi que me cambiaba, se me crecía la nariz, vi que me salía más bello, qué tal, y cada día una cosa nueva, ¿no? Y yo decía, ay... Eres muy alta, o sea, que eso también es un rasgo que en esa edad es muy masculino, ser mucho más alto que las niñas de clase, ¿no? Sí, totalmente. Y recuerdo que yo a medida que iba viendo como eso, que yo no lo podía cambiar, que yo además no entendía muy bien qué me pasaba, que yo tenía más amigos y que no les pasaba a ellos también, que yo tenía ese síndrome de Peter Pan, que yo iba al instituto, que me hacían mucho bullying. Y después... Entiendo que el bullying típico de gay, tal, niña, todo eso, ¿no? Sí. Después iba para casa. Yo suspendía mucho, porque además tengo déficit de atención y sacaba muy malas notas. Y mis padres, como yo sacaba malas notas, me metían en internados en los que estaba gente que era la joya de cada casa. Claro, esa gente hace mucho más bullying. O sea, estabas internado en un sitio de qué, digamos... Me metieron 2 veranos en un internado muy... ¿Que dormías ahí? Mítico de Galicia, que creo que fue el Shocas también. Sí. Joder, salís y también David Suárez. Para internet. Y David Suárez. Joder, ¿quién más? Es que claro, mis padres eran muy estrictos con los estudios. Y claro, yo era un niño súper bueno de comportamiento, súper bueno. Pero ese internado tenía fama de que ponía a estudiar a todos los niños. Claro, enderezaba, ¿no? Sí, a los chavales. Pero yo era un niño muy bueno, muy mal estudiante. Y mis padres, como son tan estrictos con eso, con los estudios, que en parte lo agradezco. ¿Qué? ¿Era solo masculino ese internado o era mixto? No, era mixto. Era mixto. Y recuerdo que yo fui allí... horroroso. Te metían... horroroso. Caña máxima. De hecho, además, me hacían bullying y a mí como me avergonzaba de que me hicieran bullying y a mi madre no se lo quería contar y a mis padres. Y como no se lo contaba, pues no me ayudaban y llegaba a casa, suspendía... La ruleta era, por ejemplo, en cuarto de la ESO, tercero de la ESO, era odio mi cuerpo. Mañana a lo mejor me sale una cosa nueva, más bello, más altura, más no sé qué. Voy al colegio, no tengo amigos, me hacen bullying, suspendo más, los profesores me tratan mal porque suspendo más, vuelvo para casa, me castigan más. Era una ruleta que era un infierno. O sea, la adolescencia para mí fue un absoluto infierno. Y luego ahí me meten en un internado, que es el mismo. Ese internado tenía como 2 versiones, una versión de verano y una versión de curso entero, ¿no? Que era como... era un poco como un instituto americano. Bueno, no era como un instituto americano. O sea, pero vivías élite, pero a lo cutre español, sí, ¿no? Élite, sí, una élite un poco cheap. Que no era cheap para nada el colegio. Pero, que era caro de la hostia.
Sí, tiene fama. Típico internado pijillo, ¿no? De Sí, Galicia. pero no era religioso, lo cual yo doy gracias. Adiós. Y está muy bien. Y nada, fui allí, y claro, por el curso no era tan. Porque por verano era un correccional. La gente que iba ahí era un correccional. Echaban a 2 tíos a la semana. O sea, era una locura. Era gente. Había chavales que eso era correccional, casi. Vale. Y después, durante el curso. Era un instituto normal, ¿vale? Más pijillo, pero como cualquier otro que fuera así pijillo. Pero tú hablabas con tus padres y les comentabas... O sea, ellos entiendo que ya veían la feminidad en ti. Pensaban... Ellos, por ejemplo, alguna vez te comentaron si te gustaban los niños o algo así. Mi madre, cuando yo era muy pequeño... Claro, es que aquí entramos otra cosa, y es que yo en mi infancia, ya en la infancia más temprana, y esta profesora, que luego voy a entrar en detalle porque es muy heavy, esta profesora a mí me dejó un poco un trauma, y esta profesora me hacía ese bullying por mi feminidad. De hecho, me prohibía jugar con las niñas, llamaba a mi madre para que me cortara el pelo, bueno, de todo. Y yo ahí desarrollé un trauma y me digo, mira, mis manerismos, porque además yo era muy afeminado cuando era pequeño, mis manerismos son lo que me causan este bullying. Entonces yo intentaba reprimir todo lo que podía, e intentaba por todos mis medios que esa feminidad no saliera. Me costaba horrores porque yo era muy afeminado. Y te salía. Y me salía, natural. ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba que... Porque yo hacía mucho esfuerzo y veía las fotos del 20, claro. Y yo salía, vamos, bailando ballet. y entonces... O sea, que tenías más las poses típicas que podía tener una niña de tu edad que no un niño. Claro. Que salía todo chulo así, con la mano en el bolsillo, Exacto. así, ¿qué pasa? Aquí estoy yo. Además, que esto... ahora no es tan así, pero, por ejemplo, cuando yo iba al instituto, era 2012, era 2011. O sea, no es como ahora. Yo eso que he oído, que se ve, de que niños gays tienen novio en el instituto, eso cuando yo iba al instituto era inconcebible. Yo tampoco. Por completo, vamos. Posible. O sea, como fueras abiertamente homosexual en el instituto en mi época, que yo tengo 28 años y tampoco soy tan mayor, pero como que en 2017, 15, 16, ahí cambió mucho todo. Pero ya en esa época no... Es que era inconcebible. Sí, se sobreentendía. A ver, había muchos chavales que tú ya sabías. Sí, Pero que no lo decían. fueran, no. Claro. No, era como que se sobreentendía, ¿no? Nadie decía nada. Bueno, ya sin hablar todo se entendía, pero no vio ahí en clase, imposible. Exacto. No, sí. De hecho, yo creo que si lo hubiera dicho, igual me hubieran hecho más bullying los profesores que los niños. Porque... Eran duros los profes. Sí, sobre todo en el sitio religioso era... yo no sé cómo eso es posible. Cómo eso es legal, pero bueno. Después llega mi adolescencia y cuando voy a bachillerato, a este internado... Bueno, este internado que te digo, durante el curso, Sí. no era un internado al uso, porque solo una pequeña cantidad de los estudiantes estaban en el internado y lo demás era un colegio normal. Sí, que tú, o sea, que tenías horario de colegio. Tú te ibas a dormir a casa. No, me iba a dormir al internado. Ah, pues entonces sí que era un internado. Sí, o sea, quiero decir, era un colegio que tenía un mini internado dentro. Vale. Y en el que una serie de... Porque era como un colegio muy de renombre, entonces tenía una porción de estudiantes que venían de todas las partes de esa zona de España. Coño. Porque era como muy de renombre, ¿no? El sitio. Y sobre todo te hacían estudiar. Estabas 11 horas en una silla al día. y total, que fui allí y ahí recuerdo el primer día de clase... que yo me miré al espejo, es que fue muy peliculero, ¿eh? Pero además yo soy un poco así dramática. Recuerdo que me miré al espejo y dije, no me van a llamar maricón una vez más. Y dije, voy a intentar por todos los medios que no se me note. Y ahí te apuntaste a Krav Maga y a Muay Thai No, a y tanto pegaste no. una paliza a los chavales y nunca más. Y no, al final luego me acabaron llamando Por 5. ¿Cuál era tu idea entonces de defenderte? ¿De imponerte o qué Sí, pensabas? no, yo hacía una cosa y era, no me relacionaba con los chicos, para nada. O sea, los esquivaba. Los evitaba. Solo tenía amigas chicas. Porque los chicos a mí me daban... de hecho, la figura del hombre a mí en ese entonces me daba miedo, porque era siempre la que me hacía bullying. Entonces, era un poco... ¿Las chicas no? No, las chicas no. De hecho, las chicas, creo que hasta cierto punto el tener un amigo así gay, aunque no lo seas abiertamente, ¿no? Que recuerdo que ya los primeros días de clase yo tenía una amiga que me dice, ¿eres gay, Miguel? ¿Eres gay? Y yo, no. Yo decía que no era... Cuando me decían, ¿eres gay? Yo decía que no, pero me decían, ¿entonces te gustan las chicas? Y yo decía, no. Porque, claro, yo no me gustan los chicos, pero a mí que me ligaran chicas era en plan, no. Tampoco. Tampoco, claro. o sea, yo no soy nada. Exacto. Yo soy Miguel y ya está. Exacto. Ni eso a veces, ¿eh? Ya. Ay,
Y eso, en ese instituto intentaba reprimirme. Y recuerdo que me dije a mí misma, la vida es una partida de póker. Y a mí me han tocado estas cartas. Y el que gana es el que mejor las juega. Entonces te ha tocado esto y te toca apechugar. Y en 2013, que fue primero de bachiller en este sitio, intenté por todos los medios decir, mira, yo ahí ya sabía que era transexual. Lo descubrí con 14 años, creo. Buscando... leyendo una muy interesante. Hostia, una revista. Una revista muy mítica aquí en España. Que estaba muy bien y tenía muy buenos artículos. Muy interesantes, precisamente. Y de hecho es lo que te digo, que está censurado, ¿no? Un niño en aquel entonces descubría que era transexual con 14 años, porque no tienes información para saber, para ponerle nombre, ¿no? Y lo vi en una revista de adultos, ¿no? Y entonces leí esa revista y vi cómo explicaban la cirugía de reasignación de sexo con frutas. Cómo hacían, estaba muy bien. Luego hablaremos de ello, que tú te lo has hecho y es un tema que me interesa mucho, cómo se hace, ¿no? Y cómo puede funcionar. Ahí lo ves, ¿no? Y ahí dices tú, hostia. Sí, y yo ahí dije, qué curioso. Porque yo a medida que lo leía dije, ¿y si me hago yo esto? Yo estaba en plan, ostras, ¿a dónde ha llegado el mundo? Y claro, yo estaba de ver mis cómics de Naruto y esas cosas, a ver eso. Y entonces, sí que es verdad que yo a lo largo de crecer me refugiaba mucho en los videojuegos. Sobre todo en la ESO, yo estaba jugando al World of Warcraft todo el día. Y es que en los videojuegos yo podía ser otra persona. Era un poco mi abstracción. Me encantan los juegos de rol. Y mi hermano me decía, siempre te haces chicas en el World of Warcraft. Y yo en plan, es que su modelo in-game 3D es mejor. Es que el modelo de la orco hembra en World of Warcraft. ¿Tu hermano no te decía cosas? Sí, me decía... ¿Intentaba hacerte psicólogo un poco? Porque es mayor que tú, tu hermano. Sí. No, y tengo una hermana pequeña. Recuerdo que mi hermana pequeña una vez le oyó a mi hermano insultarme diciéndome gay. Y mi hermana, con 8 años, bueno, lo de gay como un loro. Todo el rato diciéndome gay. Es que los niños es terrible, ¿eh? De hecho, me decía gay. Y yo le decía... Y es que siempre era como este partido de tenis, ¿no? Que era ella diciéndome gay. Y yo diciendo, mamá, me lo está llamando otra vez. Y mi mamá diciendo, Marta. Y era como todo el rato era igual. Siempre eso. Y de hecho mi hermana a día de hoy me lo recuerda y me dice, ay, perdón cuando te decía gay.